nos hemos alejado del pueblo. Paco Gaitán. Muchas gracias, Renato, por permitirnos estar en su foro, y un saludo al pueblo liberal. Esto de la política es como un sismo, ¿verdad? Que se conoce el epicentro, pero también esas ondas alcanzan hasta lo más profundo de nuestro pueblo. Yo, como alcalde que convivo el día a día con mi gente, se ve decepcionada, se ve alejada del partido cuando algunas acciones de algunos de sus miembros nos van alejando cada día hasta llegar a sentirse traicionados. Y eso yo creo que con estas nuevas autoridades del partido vamos a lograr ese acercamiento, pero más que las autoridades también le pedimos a la bancada del partido que sea congruente con nuestra ideología, con nuestras leyes, con nuestros estatutos. Porque es así que vamos a lograr de nuevo creer en nuestro partido. Lo que hacemos los alcaldes, bien o mal, pues se queda ahí a nivel local. Pero lo que hace nuestra bancada trasciende a nivel nacional, y ese es el concepto que llega a nuestro electorado. Nuestros jóvenes no se sienten identificados cuando algunas acciones nos plegamos al partido de turno. Nos llaman vendidos, nos llaman traidores. ¿De qué no nos llaman? Pero eso tiene que ir cambiando. Y hay que preguntarse el por qué los alcaldes tienen una mayoría de votos en estas elecciones pasadas. ¿Por qué el nivel presidencial y por qué el nivel de diputados anduvimos muy mal? Porque los alcaldes estamos más cercanos, lo que hemos venido siendo siempre el partido, un partido cercano al pueblo. Estamos el día a día, lo convivimos con ellos, y por eso es que a veces nos dicen que el alcalde trabaja solo para el alcalde, pero no es así. Nosotros pedimos el voto para todos, pero nos dicen, con usted cuento, pero con los demás no me pida el voto. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacer. El Partido Liberal ha sido un partido de masas que nos ha llenado de orgullo por todas sus acciones que hemos tenido cuando hemos sido gobierno. Pero también yo creo que el tiempo nos fue diciendo de que nos olvidamos de esa ideología, de a dónde venimos, y por eso estamos en lo que estamos. Pero hoy confiamos en nuestra autoridad, el ingeniero Luis Zelaya, como presidente del Central Ejecutivo, que se van a ir cambiando las cosas. Y más que cambiar, que reconozcamos cuál es el camino que debemos de llevar, como es el acercamiento con el pueblo. Ese acercamiento, pero que no sea de palabra, sino que sea permanente. Yo recuerdo cuando estaba en la Juventud Liberal, ver a nuestros diputados, a nuestros líderes llegar a nuestros municipios, no solamente en el tiempo de campaña, sino que permanentemente se daban una cruzada. ¿Por qué no recordar a Marco Antonio Andino, que nos visitaba en los pueblos? Pero hoy solo se acuerdan en el momento de las elecciones y nunca más. Pero también hay que trabajar duro con la juventud, organizándola y capacitándola, enseñarles el porqué de ser liberal. No necesariamente porque mi padre, porque mi abuelo era liberal, sino que encierra ser liberal, enseñarles sus leyes, sus estatutos, para que después no nos alejemos del pueblo. Miren que los panelistas presentes tienen esa misma línea de pensamiento y coinciden con esa frase del presidente central ejecutivo: nos hemos alejado del pueblo. Luego Edmundo Orellana: ha habido un alejamiento de las autoridades, no del partido. Y específicamente Paco Gaitán: las acciones de algunos de sus miembros son los factores que provocan, el alejamiento de nuestros militantes, simpatizantes y activistas. ¿Qué piensa la secretaria de la Mujer del Central Ejecutivo, María Teresa Álvarez, para concluir esta ronda de los panelistas presentes? Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño, celebrando los 127 años de este gran partido. Pienso que los puntos, cuando llegamos a un conflicto, a un punto débil, son necesarios, porque de ahí solo podemos ir para arriba. La autocrítica es necesaria para poder mejorar. Y este nuevo Central Ejecutivo estamos decididos
a respetar nuestros estatutos y nuestros reglamentos. Y eso es lo que nos va a acercar al pueblo hondureño, porque el Partido Liberal es del pueblo, está al lado de las conquistas y luchas del pueblo hondureño. Y además, fortaleciendo a la mujer, que es la mayoría del electorado hondureño, fortaleciendo a la juventud, yendo, como decía Paquito, a los municipios, no solamente en tiempo de campaña, sino en todo momento buscando nuevos liderazgos. Pienso que el Partido Liberal no está dividido, estamos encontrando un punto medio donde todos los que no están acostumbrados a los estatutos y al reglamento, pues ahora cuesta volver al orden, pero que el Central Ejecutivo estamos decididos con Luis Zelaya a la cabeza, bajo su liderazgo, de seguir la ley, que es lo más importante, es la institucionalidad, y tenemos que empezar por la institucionalidad del Partido Liberal. Muchas gracias, María Teresa Álvarez. Es importante conocer, después de esta primera ronda, las impresiones que tiene la población en torno al aniversario del Partido Liberal 127, la pregunta que se ha formulado y que aquí hemos estado formulando, derivadas precisamente de los juicios emitidos por don Edmundo Orellana, Luis Zelaya, Paco Gaitán y María Teresa Álvarez. Así que contigo, Cristian Nájera. Bien, Renato, comencemos con el Facebook, que es la red social que más tráfico tiene en Honduras. Empezamos con Lupita Cuello. ¿Cómo se anhelan los liderazgos de antaño? Incluyentes, propositivos y sobre todo valorando a cada liberal, pues cada uno cuenta para sumar y lograr victorias partidarias. Quizás en este día los himnos y cantos liberales influyan en la mente de los que en este momento dirigen el rumbo del partido y entiendan el mecanismo de antaño que nunca falló. Es el mismo que deben retomar y ese es el de sumar, unir y vencer. Carla Cepeda dice que sin duda el Partido Liberal está más que arruinado por la culpa de la mala administración. Ariel Morillo, en mi opinión, dividido, pero la tensión existe entre los que se plegan al poder y la corrupción, aquellos que saben que eso no es correcto y quieren corregir errores. Carlos David Chávez, ni más dividido ni menos unido. El Partido Liberal está en reingeniería, dice. Un partido no solo es grande por sus seguidores, sino es sus logros y visión de sus autoridades. Azar Vectur, un partido infiltrado de cachurecos. M.A. Canizales, hasta la pregunta es necia, claro que está dividido. Sus acciones los tienen en donde están, dice Geo Cruz. Y Bill Bueso dice que está destruido. Así opina la gente, Renato. Bueno, son las expresiones del público, me imagino. Si se han tomado la molestia de enviar mensajes, buena parte de ellos son liberales. ¿Cómo las valora, ingeniero Zelaya? No, válidas todas y respetables. No podemos negar la historia del partido y como dije yo, hay aciertos y desaciertos. A mi considerar son más aciertos, obviamente. Todas las conquistas sociales, cuando nosotros vamos y le digo al pueblo hondureño y recibe su 13º y 14º mes de salario, son conquistas del Partido Liberal. Cuando se les respetan sus derechos laborales, son conquistas del Partido Liberal. Cuando va al Hospital Materno Infantil, ahora al Hospital María, son conquistas del Partido Liberal. Cuando van a hacer ejercicio los capitalinos, que es el único lugar casi que tienen al complejo José Simón Ascona, es del Partido Liberal. Cuando vemos a la selección de fútbol en San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico, son obras del Partido Liberal. Ahí está el liberalismo, su pensamiento. Pero obviamente han habido desaciertos en los últimos, particularmente en los últimos 8 años. Y es ahí donde tenemos que reflexionar y lo que la gente dice y opina. Por eso es indispensable reinventarse. Y eso es lo que nosotros queremos hacer dentro del partido. Reinventarse, pero sin perder la esencia del liberalismo social que está plasmada en la doctrina del partido. Una unidad que debe mantenerse sobre la base del respeto a la institucionalidad, como bien decía Tete. Porque si nosotros como partido criticamos la falta de institucionalidad, el irrespeto a la Constitución de la República y sus leyes, lo primero que tenemos que hacer es dentro de nuestra casa cumplir con los estatutos, que son los mandatos y las leyes sobre las cuales nosotros nos regimos. A partir de ahí construimos una plataforma de unidad hacia el futuro, pero reitero, abrazando los principios del partido, sin alejarnos del pueblo,
porque el pueblo tiene una inteligencia nata y sabia, sabe qué es lo correcto y qué no es correcto, y lo juzga. Y sobre esa base nosotros tenemos que volver a estar del lado del pueblo, en las causas que él defina como correctas y justas, y que están plasmadas. Por eso, como decía Paquito, enseñarle a los jóvenes qué es el liberalismo social. Que no sean liberales porque nuestros padres, porque nuestros abuelos fueron liberales, no, sino porque abrazan los principios del liberalismo en función de la justicia social, en función de esas libertades que hoy están bajo amenaza, la libertad de expresión, una ley que ahora quieren las redes sociales, limitarlas. Todos estos comentarios que vendrían aquí, que hoy estamos oyendo, se van a coartar en esa libertad de expresión de la gente, la libertad de prensa, coartada con el 335B, con promesas de que se va a derogar y no se deroga. Esa es la realidad. Por eso los jóvenes entonces, con total rebeldía, dicen: no abrigo ninguna esperanza en los partidos políticos. Por eso el Partido Liberal tiene que reinventarse en función de eso. Y vamos a presentar aquí, Renato, un proyecto que tenemos dentro de nuestro partido para que sea un partido, reitero, con su propia identidad, moderno, vanguardista, progresista, lo que siempre fue, atractivo a los jóvenes, pero con la esencia, porque la esencia no se pierde. Esos ideales liberales, esa doctrina y principios están ahí, son los pilares que funcionan sobre el cual cualquier institución política. Es como yo tengo este celular, ¿no? Cada uno de estos dedos es como un pilar. Falta uno y se empieza a mover, ¿no? Falta el otro y se te cae. Ese es el problema que tenemos en el partido. Esos pilares que sostenían a nuestra institución los fuimos socavando. Y hoy hay que volverlos a fortalecer, hay que volverlos a ser atractivos a los jóvenes, reitero. Eso para nosotros va a ser un punto clave, acercarnos al pueblo. Vamos a tener consejos centrales ejecutivos móviles, vamos a ir a los municipios para, como bien decía Paco, no solo en época electoral, sino fortalecer y capacitar para que el partido tenga una estructura a futuro y en los próximos años. Creo que es un tema de que se extravíe, lo que hay es líneas partidarias que emanan de los principios y la declaración de la doctrina partidaria. Y lo hablemos en el conflicto recién que se dio con los diputados que fueron a la toma de posesión. Nosotros claramente definimos, exhortamos a no, pero fue en función de la doctrina y los principios partidarios que hablan no al continuismo y no a la reelección, pero una decisión particular de cada diputado. Entonces, creo que las decisiones, y lo ratifico aquí ante el pueblo hondureño, todas las decisiones que emanen del Central Ejecutivo van a ser coherentes con nuestras posiciones, que son a su vez coherentes con los principios y doctrina partidaria, partiendo de los estatutos, que los estatutos es lo que nos da la institucionalidad a nosotros, el marco legal sobre el cual regimos nuestras resoluciones. Ese es el sentido. Obviamente es un cambio de cultura dentro del partido, o sea, yo entiendo mucha gente que me dice, es que así se hacía antes, es que antes lo vemos, o sea, bueno, pero no se respetaron los estatutos, o sea, busquemos. Ahí es donde vendrán los puntos de encuentro. Pero la reflexión que nos lleva es lo que tú decías, Renato, o sea, se duda del Partido Liberal, pero no se duda de las posiciones. Todo el mundo dice, ¿cómo va a votar el Partido Nacional? Ya todo el mundo sabe. En cualquier decisión, ¿cómo va a votar Libre? De donde se duda es del Partido Liberal, por las circunstancias de los últimos 8 años particularmente. Pero es ahí donde tenemos que entender dos cosas fundamentales. Uno, como bien decía el doctor Orellana, somos un partido de oposición, pero es una oposición propositiva, constructiva, racional, sensata, en bien del país, pero somos de oposición. Y a eso me refería, de que la percepción de ese maridaje con el Partido Nacional tiene que acabar, pero no quiere decir que va a ser una oposición a todo, anárquica, irracional, de ninguna manera.
Yo le digo a Honduras, a los empresarios, a toda la sociedad, Honduras necesita de un partido liberal sólido. La democracia de nuestro país necesita imperativamente de un partido liberal sólido. Porque es ahí donde la democracia de nuestro país va a poder tener verdaderos pesos y contrapesos, que es lo que no ha tenido en los últimos 8 años y ha permitido caer en esta crisis institucional. Pero el partido tiene que tener ese peso y contrapeso, abrazando, reitero, nuestra doctrina partidaria. Esa es la gran lucha que vamos a tener, es un desafío y yo estoy en la mejor disposición de librar esa lucha por la unidad partidaria, pero entendiendo que somos un partido de oposición, abiertos al diálogo con todos los sectores, tanto de aquello de izquierda, donde un sector de nuestro partido es casi un miedo patológico que le tienen, pero de igual forma con los sectores más conservadores del país, para lograr una gobernabilidad que hoy está en tela de juicio, ¿no? Miren, tengo que ir a una pausa comercial en este momento, pero y antes de que intervenga don Paco Gaitán y María Teresa Álvarez, solo les pediría brevedad, porque creo que es momento oportuno para definir conceptos. Es momento oportuno para definir conceptos, porque hasta hace unos años los conservadores del Partido Liberal disimulaban muy bien sus acciones porque solo había otro partido, francamente competitivo. Sí. Y ahora con el surgimiento de otros partidos se ve más claro quienes tienen posiciones más conservadoras que liberales dentro del Partido Liberal. Eso está claro. Miren que voy a hacer preguntas como de un novato, pero la hago para la mayor comprensión del público heterogéneo en cuanto a conocimientos que nos ven. Comienzo con Edmundo Oriana. ¿Admite conservadores el Partido Liberal? Desde luego, nosotros somos tolerantes. Recuerde que el liberalismo es eso, libertad de expresión, libertad de actuar. ¿Qué es para usted conservadurismo, abogado Oriana Mercado? Mire, bueno, depende. Hay quienes están en contra de todo y dicen que eso es ser conservador. Eso creo que no es ser conservador, es ser ignorante. Conservador es aquel que pretende que ciertas tradiciones, que ciertas instituciones, no obstante que la dinámica de la sociedad ya las esté negando, pretenda mantenerlas contra esa dinámica, que vayan contra la historia, que sea contrapelo. Esos son los conservadores, para mí. ¿Los hay en el Partido Liberal? ¿Los hay en la cúpula del partido? ¿Los hay en la bancada? En todos lados hay conservadores. No puede haber un lugar donde hayan conservadores. Incluso en el hogar siempre hay conservadores que dicen, no, yo estoy en contra de todo eso. O bien dicen, mira, hay cosas, aun cuando están cambiando, dicen, no, yo prefiero que se queden así porque lo nuevo me da miedo. Ese es un conservador. ¿Y si esos conservadores en algún momento sensitivo en la toma de decisiones creen que las posturas de los nacionalistas se asemejan más a sus formas de pensar que a los propios liberales? ¿Cómo valorarlos? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo calificarlos, mejor dicho? Bueno, ese es el asunto. Para eso están las tendencias dentro de los partidos. Por eso hay que promover, hay que estimular el cambio, la transformación, el progreso, para que los conservadores cada vez sean menos, pero no negándoles la oportunidad de decir lo que piensen, sino demostrándoles que lo que piensan es un error, es una equivocación. Pero ese es el papel del partido, no puede ser otro. ¿Pero tendría que expulsárseles si no se adaptan a las posturas liberales aún siendo conservadores? Si están en contra de aquellas cuestiones fundamentales del partido, por ejemplo, que promuevan la reelección, que estén de acuerdo con la reelección, es un asunto que va en contra del partido. Desde que se fundó el partido, las primeras reglas estatutarias del partido en Policarpo Bonian, donde estaban todos aquellos personajes que hoy dicen que son los héroes del Partido Nacional, ahí estaban firmando ese documento. Ellos estuvieron de acuerdo que la reelección no se podía permitir, que el continuismo no se podía permitir. Así se estableció en la mayoría de las constituciones que han estado vigentes en Honduras, han sido prohibido el continuismo fundamentalmente. Entonces, aquel que apruebe el continuismo, el Partido Liberal ya no lo puede tener en su seno, sencillamente está negando el liberalismo. ¿Solo así cabe la expulsión, Luis Zelaya, cuando se violentan esos principios? Vamos, cuando hablamos de expulsiones en el partido, mismos estatutos establecen y tipifican
en aquellos casos donde se violenten los principios doctrinarios y los estatutos mismos. Pero es un tribunal disciplinario, no es Luis Zelaya ni es el Central Ejecutivo, es un tribunal disciplinario que es un órgano del partido como otros, incluyendo la bancada, ¿no? Miren, se los repregunto porque ese es uno de los temas que más controversia ha generado entre los liberales. Las advertencias de expulsión. Y ustedes están conscientes que eso es lo que más roncha ha levantado dentro del liberalismo conservador. Las amenazas de expulsión si se violentan esos principios. Pero es que no es necesariamente los conservadores no quiere decir que sean deshonestos. Es que también está lo otro. Pueden haber deshonestos que quieren hacer el papel que han hecho otros en la historia, por ejemplo, aprovecharse de la oportunidad de estar en el cargo para robar y ese ya no es un conservador. Y eso sí tienen miedo de una expulsión, porque los corruptos tampoco deben estar en el seno de ningún partido. Todos deben expulsar a los corruptos. De manera que también hay que evaluar a quien también tiene temor de ser expulsado por un acto ilegal, violento y que sea apropiarse de fondos públicos. Por ejemplo, este caso que ha habido de diputados que se han aprovechado de los fondos públicos. Yo creo que el Partido Liberal que sea condenado en un tribunal por haberse robado dinero del pueblo, debe ser expulsado del Partido Liberal. No puede seguir, punto. Es que el Partido Liberal continúe teniendo a esa gente ahí, es negarse como partido. Miren, por eso les he repreguntado, porque yo creo que muchos liberales no tienen claros estos conceptos. Solo se advierte por parte de la autoridad, es lo que comprendo, de expulsiones en caso de que hayan diputados que voten a favor de posturas que van contra los principios del Partido Liberal. O cabe también aquellos que se les compruebe actos de corrupción. Dice Mundo Orellana, deben estar fuera, deben ser expulsados del Partido Liberal. Solo bajo esos parámetros cabe esta figura de la expulsión. Muy bien, hoy es el 127 aniversario. También debemos aprovechar estas 2 horas, más allá de las autocríticas que el Partido Liberal admite por haberse alejado del pueblo como una de las tantas causales, pero esta es fundamentalmente una de las primeras causas, los resultados que ha tenido en las últimas elecciones. No obstante que, dice Mundo Orellana, está vivo y coleando el Partido Liberal porque tuvo buenos resultados para las alcaldías. Yo creo que ya usted aquí mismo ha hecho los comentarios de por qué esos votos que adquirieron, que obtuvieron los alcaldes, no fueron para Luis Zelaya. Sí, si quiere resumamos en un minuto esto. ¿Qué valoraciones hizo? Son 89 alcaldías, en el periodo pasado teníamos 82 y volvemos, Paquito lo ha resumido, o sea, hay una identificación de liderazgo local, pero obviamente el partido carga, particularmente a nivel presidencial y de diputaciones, ese rechazo y ese alejamiento del pueblo. Los alcaldes están más cerca del pueblo, tienen un contacto más directo y las autoridades partidarias reflejadas en sus autoridades como Central Ejecutivo, en sus candidatos y en sus diputados, obviamente son los que cargaron esa factura. Debo entender que usted pagó también esa factura como candidato presidencial en esta oportunidad. Totalmente, y con los errores que yo como candidato, como persona, pude haber cometido también, obviamente. Pero el sentido del partido está ahí, el liberalismo. O sea, casi 1 millón de votos votaron bajo la bandera rojo, blanco, rojo en el nivel municipal, porque están identificados con sus candidatos a alcaldes, con sus alcaldes y bajo la bandera del Partido Liberal, bajo los principios del liberalismo. Yo sostengo, Honduras es de pensamiento liberal. Lo que buscamos es esa comunión de nuevo entre ese pensamiento liberal que hay en el elector, pero que el partido con sus actuaciones obviamente se ha alejado.